cualquiera, hasta una recta puede ser, no, una parábola. Yo quiero que valga arbitrariamente, fíjense, yo estoy considerando x y cero y 2 y cero también, 3, 0 en otros casos. A, corregir la función. Vamos a corregir la función, vamos a ir dando preguntas por parte. A ver. Entonces quiere decir, primero coloco yo lo que corresponde. La forma general. Algunos traen así para x de menos infinito hasta más infinito, de menos a más infinito. Otros simplemente diferencial de x, diferencial de 1 de a d, de c a d. ¿Cómo sería para nosotros? Menos x cuadrado es y más 1 de 0 a 2 3 primero con respecto a x sería menos x 3 menos 3 más x10 más x x 0 a 2 con el diferencial de x de 0 a 3. Aquí sería menos 8 tercios, ¿no? 8 tercios más 2 y esto es x más 2 diferencial de y. Y aquí sería menos un entero, sería menos 8 tercios más 2 10 1 10 8
tercios, y más, dos, ay, no sé, me estoy equivocando aquí. Ah, no, a ver. 0, 0, 0, 0. Todo el 2 nomás. ¿Listo? Aquí de 0 a 3. 0, todo 0. Solo tengo que menos 2 tercios. Más 2. Dos, 18. Y esto es igual a 16. Entonces la integral tenemos x cuadrado más y es 1 diferencial de x y y 0 a 2 es 3. Ha salido 16 y esto es diferente de 1. Entonces, corregir. ¿Cómo voy a corregir? A ver. Para que sea 1, hemos dicho que lo multiplicamos por k integral de 0 a 2, de 0 a 3, de menos x cuadrado más y 1 diferencial de x y igual a igual a 1. Igual a 1 tiene que ser. Pero nosotros hemos encontrado, puedo despejar, ¿no? Pero también esto hemos encontrado k por 10. O sea, el resultado nos ha dado 16 igual a 1. Entonces, lo único que hacemos es decir k igual a 1, 16. Es el factor de corrección. Así es el factor de corrección de nuestra función ahora x y escribimos k multiplica a menos x cuadrado más y más 1. Pero es válido entre x, 0
2, y hemos puesto, hemos dicho que esto es semejante. Cero, otros casos. Entonces, hemos hecho bien. Esto acá vale un 16. Un 16 que multiplica la función. Ahí sí está bien. Así es la forma de corregir. Ahora sí yo puedo hacer una pregunta. Aquí decía corregir la función. Corregir la función. Ahora puedo utilizar. ¿Podría bajar la cámara, por favor? Bajar la cámara. ¿Está bien? ¿Se ve esa parte? Sí, gracias. Bueno, a ver qué hora es. Doctor, disculpe, Ya. en la parte de la integración del diferencial de y, donde Ya. dice 2y, no, cuando se integra no se quedaría como y cuadrado nomás. Ah, buena corrección. No, te estás confundiendo con la derivación, con la derivada de una potencia x al cuadrado bajo el exponente a multiplicar y disminuyo el exponente en una unidad. Cuando integro una potencia x al cuadrado, aumento una unidad al exponente y lo divido por la resultante del exponente. Si es x al cuadrado, la integral de x al cuadrado sería 3x a la 3 dividido por 3. ¿Está bien? No, o sea, le digo, doctor, en la parte cuando de la integral de 0 a 3. Ah, ya. Aquí que es. Aquí hemos encontrado, aquí sería y. Mira lo que hemos reducido en términos, trabajando o integrando en función de x. Me ha quedado menos 2/3 más 2y. Ahí estás de acuerdo, ¿no ve? Ahora voy a integrar. Esta es una constante. Entonces, al exponente aquí se sobreentiende que está multiplicado por y a la 0. Y a la 0 es 1. Entonces le aumento una unidad y aparece y a la 1. Y lo divido por 1. Aquí lo multiplico por... Lo aumento más 1 es y cuadrado. Aquí sí, dividido por 2 nos hemos olvidado. Entonces este con este se irían. Entonces solo nos quedaría y cuadrado. Y tendríamos 9. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Aquí 3 sobre 3. Queda 2. Aquí quedaría 9. Esa sería la corrección. Esto sería 7
y 7 es diferente de 1. Entonces, para corregir esto, todo eso a integral es 7 y es un séptimo y un séptimo. Ahí sería. Entonces ahora puedo hacerme una pregunta, muchas preguntas. Todo lo que hemos hecho con pala discreta puedo hacer. Voy a considerar, por ejemplo, A, B. Bueno, aquí voy a hacer B, calcular la probabilidad de X mayor que 1 a Y mayor, no, menor que 2. Puedo jugar, decir que X varía entre tal valor y tal valor, o que es menor o que es mayor. Para Y es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, voy a decir integral de la función corregida, un séptimo multiplica a menos X cuadrado más Y más 1 diferencial de X diferencial de Y. Eso quiere decir que, de acuerdo a esto, que sea mayor que 1 para X. Entonces el 1 va a estar aquí. Pero de acuerdo a lo que hemos encontrado, a lo que queremos que valga aquí, estos son nuestros límites que aparecen aquí. Entonces para X sería de 1 a 2. Para Y, como dice, menor que 2, entonces sería 2 menor que 2 y el mínimo sería 0. Eso tienen que darse cuenta ustedes. ¿De dónde está yendo? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Cuando nos dan la desigualdad a calcular. Entonces, de esa parte yo puedo calcular la media marginal de X, por ejemplo. Sí, también calcular mu sub X. Entonces yo digo mu sub X es igual esto es constante, esto yo lo puedo directamente separar y multiplicar f de X, ¿no? Así es la fórmula, pero en lugar de f de X yo tengo menos X cuadrado más Y más 1 diferencial de X diferencial de Y.
Ese es su planteamiento. Pero, un rato. Aquí tengo que utilizar, vamos a poner el principio de nuestra expresión. Lo estamos haciendo por partes. Directamente, mi expresión tendría que ser mi fórmula x por f de x por x diferencial de x, o sea, se trataría de una sola variable. Está hablando de x está variando de 0 a 2. Entonces pongo de 0 a 2. Antes tengo que encontrar esto. Entonces digo f de x es igual a la integral de un séptimo menos x cuadrado más y más 1 por diferencial de y que varía de 0 a 3. O sea, no me interesa y. Estoy integrando en función de y. Entonces, eso, suponiendo que esto ya lo han hecho, es igual. Ya sería integrar nomás por la parte de ustedes. No, perdón, es una sola variable. Menos x cuadrado y más y cuadrado 2 más y 0 igual. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Entonces aquí que se mantiene constante es x. Y varía, que no nos interesa. Entonces ahí reemplazan de 0 a 3 en y esa es la función que tendría que venir aquí. Un séptimo, aquí tendría que ser menos 3x cuadrado más aquí tenemos que simplificar 9 medios más 3 más 3. Aquí tenemos que sumar términos independientes 3, 2, 1, 1, 2, 9, más 6, 15 medios. Entonces la suma de estos dos, un séptimo menos 3 más 15 menos. Entonces aquí diré de 0 a 2 x que multiplica por un séptimo, o lo puedes separar constante y solo multiplicar al paréntesis menos 3 x cuadrado más 15
medios por diferencial. Entonces, eso es lo que yo tendría que determinar. ¿Listo? Así va a ser. Entonces, pueden calcular la media marginal de Y, la integral condicional, que es, digo, la función de densidad condicional y demás. ¿Listo? Ahí vamos a quedar en esto, en esta parte. ¿Alguna pregunta? Es cuestión de recordar las reglas de integración, ¿no? Y tener un formulario adecuado. Bien, ahora vamos a pasar al otro tema. ¿Puedo borrar todo o todavía o tengo que... ¿Qué dice? Vamos a sacar algunos ejercicios ya para que practiquen. ¿Qué dicen? ¿Cambiamos? ¿Borro todo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, aquí lo que hemos estado viendo son las variables bidimensionales. Sobre todo el concepto de función de densidad conjunta. Eso recordamos. Después, función de probabilidad conjunta de variable discreta para las variables discretas. Función de densidad para las variables continuas. Lo que hemos visto en estadística 1 es ¿qué es una población? ¿Qué es población? En una situación simple, población sería un conjunto de datos. Es un conjunto de datos. Pero ese conjunto de datos, a mí no me interesa conocerlos todos, sino conocer una porción aleatoria, es decir, una muestra, ¿no? Cuando hablo de la población, estadísticamente estoy hablando de las características, una o varias características comunes de los elementos de la población, que pueden ser personas, animales, cosas, ciudades, una planta, etc. Pero nosotros vamos a decir, las variables representan las características de los elementos de la población. Entonces, muchas veces estamos interesados cuál va a ser el valor representativo
de la población, como decir su media, su varianza, su media de estatura de los alumnos, su rendimiento, la proporción de aprobados, que va a ser un parámetro, todos parámetros. Entonces existe la diferencia entre población y muestra. Y en la población hablamos de parámetros. Eso lo han visto en estadística 1. En la muestra hablamos de estadísticos o estadígrafos, que son variables, mientras que los parámetros son constantes. ¿No? Bien. Nosotros nos vamos a abocar a estudiar las muestras. Dentro de las muestras, que son subconjuntos, que tienen también una característica común y tienen un valor, una variable representativa de la muestra, que se llamarían los estadísticos. Puedo hablar estadísticos de centralización, estadísticos de dispersión. Es decir, puedo hablar de la media aritmética de la muestra o simplemente media muestral. Puedo hablar de la varianza muestral o la desviación típica muestral. Puedo hablar de la moda, puedo hablar de la mediana muestral, etc. Pero a nosotros, cuando estudiamos la población y determino el parámetro media aritmética o media poblacional, el parámetro media poblacional me supone hacerlo uno por uno. Me supondría hacerlo uno por uno, pero eso a mí no me conviene porque me afecta económicamente, me afecta en las, ¿cómo se dice?, en el tiempo y en la mano de obra que voy a necesitar para que me pueda ayudar. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con la muestra, pero ustedes van a hacer la distinción de los tipos de muestras. Nosotros nos interesan las muestras de muestreo simple, que va a ser lo que más se utiliza. Es como tener como un sorteo de las fichas en alacitas, donde a cada objeto le ponen un número y lo mezclan y sacan. Yo puedo sacar 10 fichas, o sea, mi muestra sería de tamaño 10. O puede ser una muestra grande cuando trabajo con población grande. Entonces tengo que diferenciar que hay población finita, pequeña, y población grande, muy grande, ¿no? Todas las plantas industriales funcionando continuamente son poblaciones infinitas porque nunca paran. Es como la fábrica de cemento, nunca para, porque pierde tiempo, pierde material refractario, y entonces volver a ponerlo en estacionamiento en las condiciones para quemar la materia prima no va a ser fácil. Y hay otras muestras que son, por decir, 3 números,
para mí es una muestra pequeña. Si me dice haga un muestreo de tamaño de 35, con devolución, con sustitución, con reemplazo. Muestreo con reemplazo, muestreo con sustitución. Entonces saco, leo y lo devuelvo. Mezclo, saco, leo, anoto y lo devuelvo. Y así hago 35 veces, pero trabajando con una población finita que tiene apenas 10 elementos. En los bancos hacen el sorteo con 10 elementos. Van sacando uno por uno, es como decir una muestra de 7 números, o de 8, o puede ser más, ¿no? Para la serie de números o casilleros que deben llenar. Entonces saca un número, lo reemplaza, lo devuelve y sigue mezclando, sacando, devolviendo, sacando, devolviendo. Entonces eso va ocurriendo. Entonces a nosotros lo que nos interesa es estudiar los estadísticos, que serían variables muestrales. Pero nosotros lo clasificamos en dos. Puedo trabajar para conocer los parámetros poblacionales, trabajando con muestras grandes y trabajando con muestras pequeñas. Y para eso utilizamos los estadísticos o variables muestrales. Son variables muestrales porque en la población los parámetros como el tamaño de la población se considera un parámetro. La media, una vez calculada, queda constante. La varianza, una vez calculada, queda constante. Entonces, el objetivo, cuando se hace un estudio de oferta, demanda y demás, entonces lo que se necesita es los parámetros. Y los parámetros se los considera a partir de las muestras. Entonces, lo primero que hago cuando considero el subconjunto de la población, como es la muestra, es el tamaño. El tamaño puede ser muestra grande, si ya iremos anotando para... No sé si están acostumbrados. Yo puedo hablar con una conferencia y ustedes tendrían que ir anotando lo que les conviene o lo que los interesa. Eso es lo correcto, digamos, ¿no? Entonces vamos a... sería teoría muestral, pero en el fondo teoría muestral es muy... tal vez si no, nosotros consideraríamos distribución y distribución. En el fondo es de probabilidad, de variables muestrales. Entonces aquí lo que ustedes tienen que acordar
que tiene que ser y lo tiene que mezclar, que realmente lo mezcla los parámetros las personas que no vienen a clase. Yo voy a exigir la notación, el parámetro es una característica, una medida de característica, es una y Doctor, ¿podría mover la cámara? ¿A dónde? A la izquierda, arriba. Ahí está bien. O muy arriba. Ahí está bien, gracias. Entonces, es una medida resumen y las características y los elementos de la muestra. Media poblacional, generalmente por las letras griegas, mu, mu o mu, varianza como una medida de dispersión, varianza poblacional. Puede ser tener también la desviación. Otro parámetro, tamaño de población, tamaño de la población. Tamaño de la población es L. N puede ser infinito, o puede ser finito. Infinito, infinito. Ay, no sé qué iba a decir. Ahora escucha la muestra. Es un conjunto un ratito, voy a ver en la medida que la equilibramos. Bien.
Vamos a resumir todo lo que se puede aquí. Ahí intento. Muestra su subconjunto de la población. Representamos por una variables aleatorias GPT. Vamos a utilizar X. Quizás. También esto se llama vector multidimensional. O sea, los ponemos como variables independientes porque todos los elementos de la población son muchos, es población infinita, si manera. Características de X, tamaño N, población. X puede ser discreta, su formación de probabilidad sería como P de X, puede ser continua. Aquí viene su parámetro. Vector paramétrico sería eso. X parámetro. Su tiene tamaño de la muestra y aquí está. X1, X2. La estadística trabaja con valores aleatorios. Eso quiere decir que de todos los elementos de la población, o como si fuera el curso, y me dice cuál es la estatura media de este curso, o de la universidad o de la facultad de tecnología, entonces yo digo voy a trabajar con una muestra con un tamaño determinado para inducir sobre la población y decir que la media o el parámetro representando a la media, la medida de dispersión de las estaturas representado por la varianza. Esos parámetros me interesan, o sea, de entrada no las conozco. Generalmente no se las conoce, ¿no? Eso es lo que hacen los de sistemas cuando se hace estudio de mercado, también usted no buscar la media, la ubicación de los. Hay muchas
preguntas al respecto, entonces todos tienen la misma probabilidad de formar el subconjunto. El subconjunto, para recordarles, n puede ser mayor que 30. Entonces llamamos muestra grande y n menor que 30. Muestra pequeña. Casi nunca se trabaja al límite de separación entre los dos grupos. Entonces aquí yo puedo calcular la media muestral, puedo calcular la varianza, su desviación, puedo comparar, tener aquí otra población y son de estatura puede ser de la Facultad de Economía. Aquí está Y1, Y2, Y3, está Y1. Hemos puesto N. Y entonces el tamaño de la población 2 es M. Hacemos un muestreo, tamaño M minúscula, y aquí está, también puede ser el mismo tamaño, como no también, y a su vez puedo calcular la media, su varianza, desviación típica. Comparar las mediante una diferencia las medias, comparar las varianzas mediante un cociente. O sea, por el tamaño que va variando, también estos valores van variando. Por eso a estos los llamamos estadísticos. Estadísticos. Los estadísticos son variables. Como las medias muestrales o los gráficos que hemos hecho. X. Doctor, ¿podría mover un poco antes? Ya, S sub X. S sub Y por ¿Está muy arriba o está bien ahí? Muy arriba, ¿sabes? Ahí. ¿Está bien? Sí. Fuerte van a hablar, por favor. Entonces, aquí el parámetro es una constante. El estadístico es una variable. Entonces, los que no vienen a clases no tendrían que equivocarse.
y tendrían que utilizar el mismo lenguaje estadístico matemático. Si no, ahí quedan achurados, ¿no? Porque yo lo que trato de utilizar es el lenguaje universal, ¿no? Tanto de la estadística como de estadístico matemático. Entonces, la parte de muestreo quiere decir técnicas de muestreo. La acción, como yo formo un muestreo simple, un muestreo por conglomerados estratificados, o muestreo doble, depende. Como hemos visto, es un libro. Ahora, dentro de bueno, eso tienen que aprender a diferenciar la universidad. En Internet hay algo que les dé la forma de calcular cuando esté estratificado, porque a veces es fácil diferenciar los estratos, otras veces están confundidos con conglomerados, una mezcla. Y entonces lo grande lo puedo ver pequeño en la muestra, ¿no? Es como en La Paz. La Paz está en Cochabamba también. Todas las personas de los diferentes lugares, rincones de la patria, ¿no? O sea, solo en Volpebra, que es tan lejos de ahí deben estar, ahí sí puede haber estratos. Los que han ido del interior, sobre todo los de La Paz, y la gente no está mezclada, no mezclada como en Santa Cruz. Por ejemplo, Holanda es un país cosmopolita, tiene africanos, chinos, de todo. Pueden estar en una mesa sentados ahí y no se hacen problemas. Mientras que ya Suecia no ocurre tanto, son países caros, Dinamarca, Noruega, no están tan mezclados, tienden a mantener, pues hasta los chinos igual, pero en Bolivia se está tendiendo, ¿no? Cuando venga la gente del altiplano, la gente mantiene digamos, su sangre, ¿no? Porque no se mezclan tampoco, sobre todo para los lugares encerrados. Quiero decir que no son costeros. Es difícil ¿cómo se dice? Mestizar. Es difícil. Para los países costeros como Chile, Argentina, a su gente de origen los han arrinconado y se han apropiado los inmigrantes, diríamos, ¿no? Bien. Entonces he dicho que hablamos de muestra grande, muestra pequeña. Pues voy a comenzar por muestra grande. Y también han visto en estadística 1 cuando se considera el teorema del límite central. El teorema del límite central lo que hace es tender a la variable, ¿cómo se dice? Ya de su término, adimensional, es decir, sin unidades, como es Z.
esta variable estándar típica Z, ¿no? Tienden a esa variable cuando la muestra es grande. Eso es por un lado. Cuando la muestra es grande, viene de una población grande, infinita, pues también puede ser de una población finita. Pero donde va a haber, aquí tengo que ya distinguir con reemplazo o sin reemplazo. Si es con reemplazo, entonces tiende a una población grande, diríamos. Entonces va a tender a sus estadísticos a Z. Cuando son pequeños, nos dicen que son distribuciones que tienen la media mu, que tienen la varianza sigma cuadrado, es decir, como decir, son distribuciones normales, las poblaciones. Entonces, ahí me están dando los valores de los parámetros. Entonces, yo puedo utilizar esto, ¿no? Pero cuando son grandes, no conocemos estos parámetros. Generalmente, cuando hablemos de muestras grandes, el objetivo de sus estadísticos va a ser determinar los parámetros, estimar los parámetros. Entonces, pero antes vamos a ver algunas características de las muestras grandes. Vamos a borrar todo. Esta parte es larga si lo damos en detalle, pero no nos va a dar el tiempo. Tenemos que avanzar hasta donde podamos. Muestras grandes. Muestras grandes. Aquí yo tengo que aprender a distinguir los estadígrafos. Estadígrafos que hemos definido como variables muestrales. Variables muestrales. Esas variables muestrales, ¿cuáles pueden ser? Cuando se trata de una población, se dice, a ver, una variable lo voy a representar adelantándome. Así va a ser esto. ¿Podríamos volver a la cámara, por favor? Ahí está bien. Sí, está bien. Gracias. Esto quiere decir que esta viene se ha calculado de una muestra, esta de otra muestra. Son independientes estas dos variables. Estimador, proporción, cuando la muestra que es binomial es grande. Es decir, la ley de formación de binomial no podría utilizar 30, 40, 500 veces, ¿no? Cuando el tamaño de la muestra
Si quiero, esto es para una población, si quiero comparar, lo hago por una diferencia. Esta es de la primera población binomial, es de la segunda población. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero? Aquí yo quiero calcular la probabilidad de que la variable X sea menor, la media, ¿no? Sea menor que A. O sea, ¿cómo lo voy a calcular? La probabilidad de que X varíe entre A y B, o la probabilidad de que la media muestral asuma un valor mayor que C, ¿no? Entonces, estas variables, bueno, esta variable para la media va a converger en Z por el teorema del límite central. Límite central. También se abrevia teorema límite central. O también central de, ¿cómo se dice? A ver, teorema del límite central, central o teorema, no, central del límite, ahí ya no sé. Teorema del límite central o central del teorema del límite, algo así. Voy a eso verificar. Tiene otra forma en el intercambio de las iniciales. Entonces, estos, por ejemplo, ¿cómo los voy a calcular? ¿Cómo los voy a calcular? Utilizando C, ¿no? Para cada uno de ellos. Se puede preguntar probabilidad de la diferencia de medios. Esa es una forma de comparar. Menor que A. Pues así. ¿Cuál es la probabilidad que la diferencia de medios esté variando entre A y B? Fíjense que es semejante. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia de medios sea mayor que C? O la probabilidad de que la variable proporción es menor que A. La probabilidad de que la variable proporción entonces ustedes tienen que saber de memoria estas variables de memoria. Cuando digo cuáles son las variables, como en muestras grandes, tomando en cuenta que muestra grande es mayor que 30, entonces tiene que decirme la media, diferencia de medias, proporción, diferencia de proporciones.
todas ellas van a converger en Z, que tiene una distribución normal con media cero varianza 1 por el teorema del límite central. Esa es una idea. Y las muestras pequeñas también tengo que saber de memoria cuáles son las muestras pequeñas. N menor que 30. También en muestras pequeñas vamos a hablar, cuando hablamos, queremos utilizar un subconjunto para calcular la media muestral, y si quiero comparar, utilizar una diferencia de medias, pero muestra pequeña, quiero calcular la desviación, la varianza muestral, quiero comparar mediante un cociente, sería aquí, de las varianzas, primera muestra, segunda muestra. Entonces decimos, estas para calcular sus probabilidades van a utilizarse de la distribución de student. Aquí se va a utilizar para las dos, sería T, la distribución G cuadrado o G cuadrado. La distribución está abajo. Aquí la variable es T, aquí es G, aquí distribución de Fisher, o F. Pues fíjense, las variables con muestras pequeñas, las variables con muestras grandes. Eso tengo que aprender a distinguir y ver con qué estadístico está trabajando. Porque la mayor parte de los estudiantes que no asisten a clases confunden muestra grande, muestra pequeña. En lugar de utilizar Z para calcular las probabilidades, utilizan T. Después otra confusión, cuando utilizan la comparación de las medias con muestras pequeñas, cuando quiero comparar dos muestras pequeñas, aparece también trabajando con muestras grandes, pero con muestras pequeñas se dice que provienen las muestras, porque esas dos variables de las medias son independientes, las proporciones son independientes, las varianzas son independientes, son variables independientes. Entonces, cuando hacemos la comparación de medias, hay en muestras grandes y hay en muestras pequeñas.
En muestras grandes no hay que trabajar con las varianzas. Fíjense la diferencia entre las variables. En muestras grandes no aparecen las varianzas mortales, no aparecen, solo en las pequeñas. Eso significa que solo puedo trabajar con muestras pequeñas perdón, puedo trabajar con estas variables o estos estadísticos de varianzas en muestras pequeñas, ¿no? En grandes no. Veo que en muestras pequeñas aparece para cada caso un estadístico. El estadístico T-student, el estadístico chi cuadrado, el estadístico F-Fisher o F, que son variables adimensionales como Z. Y por ser compleja su modelo de densidad de estas variables, porque Z es continuo, T es continuo, chi es continuo, F es variable continua. Entonces, son tan complejas les voy a mostrar de algunos, como en el caso de Z no se puede integrar, que no tiene solución, pero sí se puede calcular numéricamente y establecer una tabla que es común. Tenemos infinitas curvas normales para cada variable, en términos puede ser de X, Y, Z, X, Y, W, pero en Z es única. La curva normal estandarizada de Z es única. Hay infinitas curvas normales por las variables que tiene. Perdón, a ver, veremos quién es. Sí, buenos días. Comunico con el señor José Antonio. Estoy en clase, por favor. Estoy en clase. Después, por favor. Devolvemos la idea. ¿Quién será? Entonces decía que estoy con las variables adimensionales. Muy bien. Entonces comenzaremos con las variables de muestras grandes, que son la media, diferencia de medias, proporción, diferencia de proporción. Aquí vamos a comenzar yo tendría que decir caso A para cuando hablo, ahí lo hemos puesto, distribución, vamos a considerar distribución. Estamos en muestras grandes, distribución de probabilidad, distribución de probabilidad del estadístico
estadístico, distribución de probabilidad, estadístico, media muestra. Donde n mayor que 3. Entonces, aquí está la población. Y la población. La característica X tiene una distribución, por ser grande. No me acuerdo en este momento. ¿Cómo se llama el que definió en forma física el modelo de la normal? Es media y variable, ¿no? Aunque no conozca, yo puedo decir que esta población tiene una distribución normal. Pues aquí están los datos particulares, X1, X2, así sucesivamente, y generamos un subconjunto de tamaño n de 30, donde tenemos las variables independientes xn, que nos permite calcular sobre todo la media y su variable. La raíz cuadrada de esto me va a permitir calcular, ¿no? Es lo que han visto en la estadística ahora. Entonces decimos la media. Vamos a ver la media. Solamente voy a hablar de la media. Esto en términos de z tendría que ser así. Por el teorema del límite central, quiere decir que va a tener también esto una distribución normal como la de la población de donde viene, y va a ser, lo correcto sería así, menos su media de qué variable, de la media la varianza o la desviación de la media. Entonces esto escrito así recién tendría opción de la tabla de distribución normal 0 y 1 para z, ¿no? Para z. Ahora viene a ser la distribución de z. Entonces yo les digo cómo calculo esto. Se entendería la media de las medias. Eso significa que yo puedo tener una media aquí, puede ser del mismo tamaño, y aquí calculo una media, que otra media, podemos decir 1, 2, una media 3. O sea, esta es la muestra que lo mismo que la muestra K, digamos, ¿no? La muestra K. Entonces, digo, esto vamos a hacer extensivo al otro, ya no vamos a repetir. Se entiende que se ha formado una población de medias. Se ha formado una población de medias. La población de medias.
Entonces, si estos son datos de las medias, entonces estos datos tienen una media y tienen una varianza de las medias. O sea, de esta población de medias, esta es la población de X, tiene su media, tiene su varianza, ¿no? Es lo que indica aquí. Entonces, como esto, ahora tenemos esta población, que también puede corresponder a la diferencia de medias. O sea, tendríamos dos medias cada vez y podríamos ir encontrando una diferencia media 1, 2, 3, 4, 5, más de 30. Esto más de 30, esto más de 30. Por eso que convergen en Z, porque son muestras grandes. Entonces, aquí diríamos, esto es igual a la esperanza matemática de la media muestral. La media muestral de esperanza matemática de la sumatoria de X sub I igual a 1 hasta N dividido por N. Esta es una constante. Esta función que han debido ver en algún momento en 1, cuando es una constante se mantiene la constante. Y esta afecta porque esta de la media va a ser X1, pues no la media, que es digo la información de X2. Esta va a estar aquí, aquí y así. Voy a tener, porque esta todas, cualquiera de los elementos de la población puede estar aquí, 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 aquí. Por eso es que aquí tenemos muchos datos que pueden ser X1. Por eso se sitúa como una variable. Las variables son mayúsculas. Los datos particulares son con minúsculas. La distribución de la muestra es el de la población. Por eso cuando digo la media o la esperanza de X1 es la media, o sea, X1 es como si X1 estaría formando ambiente, valor, la media, cada una de ellas. Por eso es que digo, es media más punto más la media, y al final tengo n veces la media porque tengo n variables, entonces
Con esto tengo que la media de x, la esperanza de la media es igual a la media de x, a la media poblacional x, de la población de x, su media, o sea, la media nacional. Entonces ya tengo aquí este valor. Lo mismo cuando considero el sigma x cuadrado, la varianza de la media de la varianza de la sumatoria de x menos y cuadrado Doctor, ¿podríamos ver la cámara un poco, por favor? Sí, lo voy a hacer. Ahí, ¿está bien? O me... Un poco más abajo, por favor. Un poco más abajo, doctor. Ahí, Sí, ahí está bien, gracias. entonces, aquí tendríamos la varianza así sería. El numerador x1 más x2 más sucesivos xn dividido por n sería. Entonces sigma más x sería la varianza de una constante es 1 sobre n cuadrado, que siempre es positiva la varianza. Entonces, esta función afecta a cada una de las variantes. Entonces, no tendría varianza de x1, varianza de x2, más varianza aquí puntos suspensivos, más varianza de xn, varianza de la media muestral, 1 dividido por n cuadrado. Aquí sería varianza de x1, sería, como viene de la misma población, tendría la misma varianza, y así sucesivamente al cuadrado. Esa es la condición. La varianza de la media muestral, 1 dividido por x cuadrado n, sí, y entonces tenemos n con n
ese sería su equivalente de la media muestral. Podemos observar, aquí están menos dispersos que los datos X. Para igualar tengo que dividir por N. Se puede entender que la varianza de las medias más estrecha que la varianza de X. Entonces reemplazamos. Para eso voy a borrar. Todo esto puedo borrar, ¿no? Ya está. Esto. Para saber cómo es la convergencia. Y beta, la media, esto es menos la media poblacional dividido por sigma. Aquí dice la desviación típica de la media muestral. Sería la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada sería sigma x de la media muestral dividido por la raíz cuadrada de n. Este puede salir porque está al cuadrado. Este ya no puede salir. Esa es. Entonces, esta tiene una distribución normal. Con la tabla, ya lo saben leer, tienen que tener para hacer ejercicios. Entonces, si tengo la proporción de la media menor que A, esto para responder lo que tengo que hacer es introducir hacer el cambio de variable. Es decir, aquí lo que tengo es la media aquí. Entonces, aquí sería que me falta la media, sigma raíz de n menos la media, para que no haya una alteración en la desigualdad. Entonces, esto por esto es la probabilidad de Z. Probabilidad de Z. Zeta es menor que... Puedo poner A, Dios mío, sigma, y puedo poner, o también, sí, como este es todo tema, voy a colocar, sustituir por un valor particular de Z, Z menor, SO, y esto puede representar Z sub A. Entonces va a ser alfa, un valor que yo me estoy inventando.
Entonces podemos suponer la media, la función de densidad de la media, la función de distribución, la función de distribución. No está bien hecha, pero aquí tengo la media de la media. El punto de inflexión está mal, bueno, no me gusta mucho. Ay, el punto de inflexión por aquí. Aquí es sigma de la media. Eso que aquí en términos de la variable, eso pasa a términos de la variable z. En lugar de x tengo la media. Allí podemos poner menor, aquí menor de A. Estamos tratando de interpretar esto. Ahora estamos interpretando esto como es. Z sub alfa. Alfa. O probabilidad Z menor que Z minúscula sub alfa. Esa sería probabilidad menor que A. Esa sería la comparación. Cada ejercicio se puede hacer ese análisis, ¿no? Pero nos llevaría mucho tiempo ver las deducciones. Yo los hice unita para tener una idea de cómo se determinan las medias de muestras grandes transformadas en Z. Entonces, cada vez que me den un ejercicio con la media solamente, ahora nos falta este ya es repetir en este esquema nomás. En este esquema nomás. Listo, voy a subir algunos ejercicios para que vayan viendo. Y quedaremos. La garganta quiere cerrar con el tiempo ¿Puedes subir un poco la cámara, por favor? Ahí. ¿Está bien? Tienen que decir sin miedo, no, yo estoy en la obligación de subir, bajar, mover y demás. ¿Está bien?
Sí, doctor, está bien. ¿Está bien? ¿O un poco más? ¿O más a la derecha? Ahí está bien. Ya. No me van a decir sin molestarse, que al decirme no me están molestando. Bien, ahí quedaremos. Parece que no está viniendo.